Dios les bendiga mucho. Bendiciones, mis hermanos queridos. Bienvenidos. Decirle a tu hermano, tu hermana, bienvenido a la casa del Señor. Amén. Bienvenido Gloria a la casa del Señor. El Señor es bueno. Muchas gracias. Gloria a Dios. Si trajeron Biblia, mis hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde. Qué bendición tan grande, qué lindo. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Yo recuerdo que mi pastor me decía: ¿vos querés enterarte de los secretos en la congregación? Escondete en el baño. Vos escondete en el baño y escuchá. Gloria a Dios. Qué lindo. Pero hoy estoy feliz, porque estaba escondido en el baño, gloria a Dios, y escuchaba a dos hermanos. Digo, esta es la mía. A ver qué dicen los hermanos. Gloria. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo porque, qué lindo espíritu, ¿no? Los hermanos allí hablando de la alabanza, de la obra que el Señor está haciendo. Qué lindo. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande, ¿ven? Qué bendición tan grande. El Señor es bueno. Hay una obra definitivamente de parte de Dios en nuestra vida y esa obra es maravillosa. Cuídenla mucho. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, si trajeron Biblia, acompáñenme, por favor. Nos vamos derechito al Evangelio de San Juan. Vamos a arrancar por aquí. Mire, yo quiero que hoy vamos a tocar un tema, ¿no? Un tema, gloria a Dios, un tema picante. Gloria al Señor. Pero tenemos que cerrar el año con tutti. Mire, vamos a tocar un tema picante. Porque, ¿a cuánto le gusta el picante? Gloria a Dios. Generalmente cuando algo pica, ¿no? Es como que, ¿no? Gloria a Dios, lo dejamos. Pero esto es importante, ¿no? Esto es importante, pero es muy importante. Mire lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 14, Evangelio de San Juan. Gloria a Dios. Versículo 1, vamos a empezar por acá. Gloria a Dios. Mire, no se turbe vuestro corazón. Aleluya. Es interesante porque aquí el Señor estaba dándole, podríamos decir, parte de las últimas instrucciones a los suyos. O sea, para tratar de comprender esto, nuestro Señor Jesucristo iba a ascender a los cielos, ¿verdad? Obviamente iba a pasar por la crucifixión, la muerte, la resurrección, ¿verdad? Pero es como que se venía el tiempo en donde se iba a separar de los discípulos. Entonces, fíjense que el Señor le dijo, lo primero que le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué nos da a entender esto? Nos da a entender que en el camino nuestro, ¿verdad? Este camino que dejaron ya registrados los discípulos, y de ahí nació la iglesia, nuestra iglesia, habrá situaciones, habrá momentos en donde de repente habrán ciertas situaciones que pretenderán turbarnos. ¿Amén? Turbar nuestro corazón, confundirnos. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Observemos algo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Todos creemos que hay un Dios, ¿no? Salvo algún ateo, pero todos creemos que hay un Dios. Ahora tenemos que creer en Jesucristo también. Y Jesucristo nos dio muchos ejemplos muy importantes que debemos nosotros tomar para nuestra vida. Mire, gloria a Dios. Dice capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor ahora? Preparando lugar para nosotros, morada en el cielo. Ahora, observemos esto. Dice, vamos a avanzar hasta el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. A veces nosotros le ponemos el acento a las cosas mayores y nos preguntamos cómo, de qué manera. Pero vamos a detenernos en algo que es muy importante, gloria a Dios. Las obras que yo hago. O sea, las cosas que Él hace.
¿no? Las que hizo y las que sigue haciendo, y nos deja un ejemplo, gloria a Dios. Mire, dice el versículo, gracias Señor, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. ¿De quién está hablando aquí? Del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el versículo 18 es lo interesante, donde yo quiero acercarle el zoom, la lupa, ¿verdad? Y subrayarlo, porque nuestro Señor Jesucristo estaba preparándolos a los discípulos para lo que vendría y para lo que tendrían que enfrentar, porque Él iba a ascender a los cielos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y qué interesante es esto, ¿no? Mire, qué importante será, ¿no? Que el Señor les dice, no los voy a dejar huérfanos. Entonces aquí vemos como nuestro Señor Jesucristo, conociendo al hombre, ¿verdad? Conociéndonos a nosotros, sabe que es muy importante que en este peregrinaje nuestro, en este camino, nos mantengamos alejados, habiéndolo identificado al espíritu de orfandad. Y de eso yo quisiera que pudiéramos avanzar un poquito en esta tarde, sobre lo que tenemos que tomar conciencia, ¿verdad? Examinarnos a nosotros mismos, vernos reflejados en la verdad de su palabra, bajo la unción del Espíritu Santo, y poder comprender si este espíritu de orfandad nos alcanzó o no. Porque sabemos que cuando hablamos de orfandad estamos hablando de una persona que perdió sus padres, ¿no es cierto? Un huérfano que no tiene su papá, su mamá o ambos, ¿verdad? Pero no estamos hablando de la pérdida física de un papi o de una mami, ¿verdad? Sino que estamos hablando de un espíritu que a veces no identificamos y muchas veces está operando sobre nuestra vida. Claro, de repente decimos, pastor, me estás diciendo que hay un espíritu que está operando sobre mi vida. Claro, dicholo de esta manera, nosotros nos imaginamos, no sé, al demonio de Tasmania, ¿no es cierto? O nos imaginamos a un bicho feo, aunque es feo, ¿no? No nos imaginamos tan mal, pero digamos que nos imaginamos que las sombras y las tinieblas y usted sabe, hermano mío, que este espíritu de orfandad, hermano mío, es un espíritu que trabaja desde las sombras, pero muchas veces no es muy identificable por nosotros y no nos damos cuenta. Y yo a la luz de la palabra quisiera que hoy pudiéramos comprender un poquito más de esto, porque el Señor quiere que terminemos este año en victoria, que comencemos un año nuevo de bendición y que no detengamos para nada el proceso que el Señor comenzó en nuestra vida. Para que esto ocurra, una de las situaciones que nosotros necesitamos identificar es justamente el mover de este espíritu de orfandad y cómo muchas veces nos hace caer en la trampa. Amén. No necesariamente estamos hablando de alguien que perdió un papi y una mami. Amén. Estamos hablando de un espíritu, la operación de ese espíritu sobre el creyente. Porque no es que actúa sobre el creyente, no, actúa sobre toda la humanidad, ¿verdad? Pero sobre el creyente actúa de una manera especial y poco identificable para que el creyente no pueda vivir la vida en plenitud que Dios tiene preparada para él. Mire, acompáñenme. Aquí vemos que Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Entonces, hermano mío, era algo vital para nuestro Señor Jesucristo que ellos comprendieran que no iban a ser huérfanos. Entonces, si ellos comprendían que no los iba a dejar huérfanos porque Jesús se los estaba diciendo, esto quiere decir que en algún momento se podían sentir huérfanos. Y esto es interesante porque, acompáñeme, vamos a Segunda de Reyes, gloria a Dios, aleluya. Segunda de Reyes, o mejor nos vamos a Romano, pero ponete de acuerdo, pastor, vamos a Romano, porque después me dicen que ando por la ley, yo y que
y que soy un religioso. Vamos a Romanos 8:15. Miren lo que dice Romanos 8:15. Nuevo Testamento, nada de la ley, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿A quién le deben estar diciendo esto? A alguien que de repente a lo mejor se liberó de los temores, está disfrutando de la libertad en Cristo Jesús, pero por alguna razón que aquí vemos y que tenemos que identificar, volvieron los temores. Volvió la inseguridad. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, vuelta a caer en la misma trampa. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cómo clamamos? Abba, Padre. Gloria a Dios. Ahora, pregunta. Usted medite un poquito, piense un poquito. Gloria a Dios. Vamos a hablar o meditar un poquito sobre nuestra relación con Dios. Para eso, revisemos algunas de nuestras oraciones. Orar es hablar con Dios, ¿verdad? Revisemos algunas de nuestras oraciones, revisemos esos espacios de comunión que tenemos con el Señor, cómo nos dirigimos hacia Él, cómo le buscamos, cómo le presentamos, nuestros problemas, nuestras dudas, cómo nos dirigimos hacia Él. Usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, que la mayor parte de las veces que nos dirigimos a Dios, lo hacemos a través de la palabra Señor, ¿verdad? Señor, ¿verdad? Y qué tremendo esto, porque no es que esté mal decirle Señor, de ninguna manera, porque eres Señor, es Rey de Reyes, Señor de Señores, gloria a Dios. Ahora, lo interesante es que, ¿qué enseñó Jesucristo en esa oración maravillosa y más excelente que la del mejor de los oradores aquí sobre la tierra? ¿Cómo comienza la oración maravillosa que enseñó Jesucristo? Padre nuestro. Padre nuestro. Bueno, cuando Jesús enseña esta oración, se armó un lío bárbaro. Porque recuerden que Él estaba justamente moviéndose dentro de los judíos, ¿no es cierto? Y los judíos tenían un tema con el nombre de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque lo llamaban Hashem, lo llamaban Adonai, ¿verdad? Pero Padre no. Padre no. Esto del Padre les traía problemas, ¿no? Porque tenían un problema con la paternidad, ¿verdad? Entonces ellos se dirigían Yahweh, Yahvé, Jehová, Adonai, Hashem, bueno, pero Padre no, ¿verdad? Cuando Jesús viene y dice, ustedes tienen que orar así, Padre nuestro, y cuando dijo que Él era el Hijo de Dios, por eso se enardecían y se enojaban con Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que ver que aquí el libro de Romanos dice que hemos recibido el Espíritu Santo. Cuando abrimos nuestro corazón, recibimos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo. Bueno, ese espíritu, dentro de, digamos, para que podamos entenderlo, dentro de las funciones de ese espíritu en nuestra vida, es que opera como un espíritu de adopción, o sea, nos adopta el Señor. Nos adopta. Cuando hay alguien huérfano, ¿verdad?, está solo y alguien lo puede adoptar y hacerlo su hijo. Bueno, eso es exactamente lo que el Señor ha hecho cuando vos y yo le abrimos nuestro corazón a Cristo y lo aceptamos como Señor y Salvador. Amén. Ahora sí, entonces vamos a 2 de Reyes, que ahora, gloria a Dios. 2 de Reyes, nos vamos al capítulo 13, justo el 13, pastor. Sí, el 13, no te haga problema. Gloria a Dios. El 13 para nosotros, bendición. Capítulo 13, 2 de Reyes, versículo 14. Mire, el título aquí, mi Reina Valera, es Profecía Final y Muerte de Eliseo. Ustedes saben, hermano mío, que revisando las Escrituras nosotros podemos ver que las instancias finales de la vida de alguien
y el mensaje que da muchas veces es importante. Aún en lo natural, a veces hay personas que antes de partir nos dicen cosas o dicen cosas que a veces ni siquiera podemos llegar a discernir, o si estamos en Cristo, decimos, ¿de dónde sacó esto ¿no? Yo recuerdo el abuelito de mi esposa, cuando estaba por partir, él había aceptado a Cristo, gracias al Señor, y recuerdo que llegamos a verlo allí al hospital y la abuela nos dice, está delirando. O sea, ellos pensaban que estaba hablando sin sentido, ¿verdad? Y que ya los médicos le habían dicho que no había retorno y que ya estaba en las instancias finales. Pero el abuelo, ¿sabe lo que nos dijo? Me estoy por mudar. Claro, imagínense, una persona que su esposa, escucharlo, estaba en su lecho de enfermedad, pobrecito, ya pasando los que te vas a mudar, dice, te estás delirando. Entonces, me voy a mudar. ¿Y a dónde te vas a mudar, abuelo? A una mansión. Digo, bueno, ¿no? Ya estaban todos diciendo, ya sé, ¿no? Gloria a Dios. Me voy a mudar a una mansión, a una casa grande. ¿Y qué estaba diciendo? Habiendo aceptado a Cristo. Lo que dice la Biblia. A la morada que el Señor le estaba preparando. Sí, y se mudó. Es tremendo esto, por favor. Después hay personas que tal vez no aceptaron a Cristo en su corazón, pero muchas veces las palabras que pronuncia son, a veces hasta asombran, ¿no? Gloria a Dios. Yo recuerdo cuando partió mi papá, antes de partir, un día antes de partir, él dijo, se viene una cosecha. No era parte de su vocabulario, no, eso no pertenecía, no eran palabras de él. Amén. Y se vino una cosecha, gloria a Dios, se vino una cosecha, o sea que se fue profetizando. Ay. Las palabras al final de la vida muchas veces son importantes, salvo que esté muy enojado, que se está yendo y por ahí te diga, ¿no? O te haga recordar una deuda que le tenés, gloria a Dios. Pero bueno, mire lo que pasó acá. Dice que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Entonces Eliseo se murió de una enfermedad. Estaba enfermo Eliseo, claro, y se murió de la enfermedad que tenía, y se murió de la enfermedad que tenía. Pero ¿cómo puede ser si era un profeta? Es que era un profeta, pero no era Superman, no era inmortal, ¿ven? Como tampoco lo somos nosotros. Por eso fíjense que es interesante esto. ¿Cómo puede ser que este hermano, esta hermana, se haya muerto con semejante enfermedad? Y de algo hay que morirse, ¿verdad? Si el Señor no te viene a buscar antes. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Dice que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, el rey de Israel. Y llorando, mire, llorando delante de él. Antes había una relación muy estrecha entre el rey, ¿no es cierto?, y el profeta. Porque los reyes consultaban al profeta, a veces no le hacían caso, pero por lo menos lo consultaban. Consultaban al profeta. O sea, era importante para el rey, dentro de sus consejeros, que también los tenía, tener la voz profética, la voz de Dios, porque ellos, la voz de Dios era la voz del profeta. Entonces muchas veces consultaban a Dios a través del profeta. Pero dice que estaba enfermo Eliseo, viene este rey, el rey de Israel, recuerde que había un rey en Israel y había otro rey en Judá, ¿no? El reino ya estaba dividido. Y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Mire qué interesante esto. Estas son exactamente las mismas palabras que Eliseo le decía a Elías. También lo llamaba Padre mío. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que esto era parte de la doctrina de Elías, que se trasladó a Eliseo, que lo aprendió, y Eliseo también lo trasladaba a aquellos que lo rodeaban. Entonces, nosotros vemos acá que la palabra padre denota una relación entre padre e hijo. Y esto es bien interesante, porque ¿cómo está nuestra relación con nuestro padre? A veces
esa relación que debemos tener, a lo mejor no la tenemos. O no la tenemos en el nivel que deberíamos tenerla. ¿Verdad? Entonces, aquí habla de una relación padre e hijo. Padre e hijo. Y al mismo tiempo, fíjense que aquí el rey, evidentemente, era un hijo espiritual de Eliseo también. Y él reconocía paternidad en el profeta, en el siervo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber que no somos huérfanos, que tenemos padre, tenemos un padre eterno y también tenemos padres espirituales aquí en la tierra. Y esa relación se tiene que recuperar. Es muy importante esto. Yo tengo que recuperar mi relación con mi padre eterno. Y tengo que recuperar y fortalecer mi relación con mi padre espiritual aquí en la tierra. Es muy importante, yo diría que hasta vital en estos últimos tiempos. Porque si nosotros revisamos cómo cierra el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 4 habla de la venida del Señor. O sea, Malaquías estaba hablando, profetizando, el profeta Malaquías, sobre la venida de Cristo, o sea, los últimos tiempos. Y ahí menciona algo que es muy interesante. Dice que el Señor enviaría a Elías. Obviamente está hablando del espíritu de Elías. O a lo mejor Elías, ¿por qué no? Gloria a Dios. Pero bueno, eso ya haría en otro costal. Enviaría a Elías y donde justamente con un espíritu de restauración, de recuperación, ¿verdad? Allí iba a obrar en la relación entre padres e hijos y padres. Ahora, esto va a ocurrir en una relación entre un padre biológico y un hijo. Eso de seguro, si el Señor está allí metiendo su mano, eso va a ser una bendición grande, ¿verdad? Pero también está hablando de una relación con nuestro Padre eterno y con nuestro Padre espiritual. Entonces, debemos comprender que en la restauración de todas las cosas de los últimos días, una de las cosas que el Señor va a restaurar es justamente nuestra relación con nuestro Padre eterno y con nuestro Padre espiritual. Y si es necesario, con nuestro Padre biológico, si es que lo tenemos. Amén. Entonces, mire, gloria a Dios. Revisando las oraciones que generalmente nosotros hacemos, que es la manera en que nos muestra cómo nos relacionamos con Dios, nosotros podemos observar que poco y bastante poco y a veces nunca lo llamamos Padre. Nos dirigimos a Él como Padre. Entonces esto muestra que hay una falencia ahí. ¿Amén? Hay algo ahí que no está fluyendo como debe fluir. Nosotros tenemos que comprender que tenemos un Padre y no es lo mismo acercarse a un Señor que está lejos allá en un trono, ¿verdad? Que acercarse a un Señor que sí está en nuestro corazón, nos da paz, nos bendice, pero un Padre es algo especial, es algo especial. Entre un padre y un hijo debe haber una relación especial, un acercamiento especial. Entonces, vamos a ver esta historia un poquito, gloria a Dios. Dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esto mismo lo vemos en Segunda de Reyes 2:12. Lo vemos así rapidito como para... Mire, gloria a Dios. Recién mencionábamos esto, ¿no? Viéndolo Eliseo clama, Padre mío, Padre mío. Aquí el que clamaba era Eliseo. ¿A quién? Porque estaba con Elías. Y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando su vestido lo rompió en dos partes. Esto justamente es cuando es arrebatado el profeta Elías. Y Eliseo era su criado. Él toma ese manto que le arroja a Elías y sigue, ¿verdad?, la función de profeta en lugar de aquel que había sido arrebatado. Entonces, si Eliseo le decía a Elías, Padre mío, quiere decir que Elías le enseñó paternidad. Él recibió esta revelación en su corazón y de esa manera se dirigía a Elías. Luego vemos que este rey de Israel, podemos volver ahora al versículo anterior, este rey de Israel se acerca al profeta y también le dice, Padre mío. Entonces, evidentemente lo que aquí nos muestra es que la enseñanza
o la doctrina. Recuerda, cuando hablamos de doctrina, ¿de qué hablamos? De una forma de vida, ¿verdad? Entonces, el ejemplo. Entonces, lo que recibió Elías y se lo trasladó a Eliseo, Eliseo también lo trasladaba. Amén. Entonces, aquí de esta manera se acercó justamente este rey. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas, una flecha. Amén. Tomó él entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos, estaba debilucho, obviamente, puso sus manos sobre las manos del rey. Y mire lo que le dijo. Ay, ay, ay. Mire lo que le dijo, glorioso. Por favor, mire. Gloria a Dios. Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. ¿El problema cuál era? Los sirios, el enemigo que se había levantado. Y allí Eliseo dice, abre la ventana que da al oriente. Ahora, si nosotros traemos esta palabra a nuestros días, que es la idea, cuando estamos frente a la palabra de Dios, traerla a nuestros días, que nosotros, comprendiendo que tenemos Padre, y cuando abordamos las Escrituras que fueron guiadas por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, estamos de alguna manera recibiendo lo que hay en el corazón de Dios. Porque dice que lo que hay en el corazón habla la boca. Y a través del Espíritu Santo el Señor habló y quedaron registradas las Escrituras. Entonces vemos que nuestro Padre nos está diciendo también a nosotros, cuando estemos en la dificultad que podamos estar, abre la ventana que da al oriente. ¿Sabe lo que nos está diciendo? Abrí la ventana porque viene un nuevo amanecer. Viene un nuevo amanecer. ¿Están entendiendo esto? No importa lo que pase, porque que se vengan los sirios era un problema complicado. Pero él le dijo, abrí la ventana. Porque él le podía haber dicho, no sé, agarra el arco, agarra la flecha y dale, ¿no? Tirá a los sirios. Pero no, a la ventana que da al oriente. Le dijo, no está todo perdido. Vos ves mal la cosa y sí, tal vez son una multitud, no sé, un ejército poderoso, lo que sea. Pero dijo, abrí la ventana que da al oriente. Hay un nuevo amanecer. Yo no sé si están entendiendo esto, pero esta palabra es una palabra que el Señor nos está dando hoy a nosotros. Entonces hay un nuevo, decí conmigo, hay un nuevo amanecer. Hay un nuevo amanecer. Gloria a Dios. Hermano, en lo familiar hay un nuevo amanecer. Amén. En lo afectivo hay un nuevo amanecer. Amén. En los sentimientos hay un nuevo amanecer. En lo económico, ¿qué hay? Un nuevo amanecer. Es muy importante entender esto, porque es el Señor, a través de las Escrituras, que nos está llenando de esperanza, comprendiendo que nuestra mirada tiene que estar allí más allá de lo que ocurre alrededor. Mire, estamos en el versículo 17. Gloria a Dios. Abre la ventana que da al oriente. Gloria a Dios. El 18 le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. ¿Quién le dijo? Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora, solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y lo sepultaron. ¡Aleluya! Bueno, aquí hay otra parte de la historia muy interesante, pero no la vamos a abordar hoy. ¿Qué le dijo Eliseo al rey? El desafío lo tenés. Bárbaro. Abrí la ventana que está al oriente.
No te des por vencido. Hay un nuevo amanecer para vos. Está preparado. Ahora, toma las saetas y golpea la tierra. Toma autoridad. Gloria a Dios. Toma autoridad. Pero fíjense qué tremendo, porque este agarró la flecha y hizo toc, 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 y nada más. Y lo que se esperaba de él es que agarre la flecha y le dé, ¿no? Mínimamente 5 o 6 veces. Iba a tener una victoria completa. Ahora, esto tiene que ver con un acto profético que Eliseo le demandó hacer a este rey, ¿verdad? Y de alguna manera, el Señor observa nuestras actitudes frente a distintos desafíos que podamos tener en este peregrinaje sobre la tierra. El tema está, hermano, que cuando nosotros tenemos algún desafío, que pueden ser de fe, muchos de ellos, y cuando está operando en nuestra vida este espíritu de orfandad del cual estamos hablando en esta tarde, una de las situaciones que se da en nuestra vida es la inseguridad. ¿Por qué? Porque cuando está papá nos agarramos de su mano y no tenemos miedo a nada. ¿Amén? Pero cuando no está, entonces el huérfano se siente inseguro. Espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces, es interesante entender esto. Fíjate, ¿te sentís inseguro de tanto en tanto frente a distintas situaciones? Vos tenés que saber que ahí está operando el espíritu de orfandad. Porque vos y yo no podemos sentirnos inseguros. Porque tenemos que comprender con todo nuestro corazón, ¿verdad?, que nuestro Señor no nos ha dejado huérfanos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo. Entonces, Él nos tiene tomado de la mano, Él nos guarda, Él nos protege. Entonces, de ninguna manera vos y yo nos podemos sentir inseguros. Pero yo soy así, qué sé yo, pastor, vos sabés que... huérfano. No, pero no soy huérfano, tengo al viejo, bárbaro, pero no estamos hablando de lo natural. Estamos hablando de lo espiritual. Entonces, hay espíritus que operan muchas veces y nosotros no los advertimos. La inseguridad es una de esas. Mire lo que dice acá. Ay, gloria a Dios. ¿Por dónde andamos? Gracias, Jesús. Entonces el varón de Dios, enojado, le dijo, dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria, ¿no? Hasta no quedar ninguno. Entonces, algo que le estaba demandando Eliseo era justamente una acción, una reacción y una acción que muestre que había no solamente valor en el rey, sino seguridad. Y fíjense qué interesante es esto, ¿eh? Ahora, acompáñenme, nos vamos al libro de Job. Aleluya. Job, ¿te dije? Sí, vamos al libro de Job. Gloria a Dios. Mire. Job capítulo 24, versículo 9. Aleluya. Job 24. Tengan un poquito de paciencia que ya llegamos. Sí. Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Bueno, dejemos el título de lado. Acompáñeme, versículo 1. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados, los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos. Volvamos al 3. Mire, ¿qué hace el enemigo? Aquellos que no tienen temor de Dios, se llevan el asno de los huérfanos. Interesante esto. Claro, hoy siglo XXI, por ahí nos preguntamos para qué queremos un burro. Si ya con nosotros sobra, ¿no? Gloria a Dios. Pero ¿para qué queremos? Pero en aquellos días, el asno era un animal de carga. El asno tenía que ver con el trabajo, ¿verdad? Entonces vemos que el buey tiene que ver con la fuerza, con un animal de carga que llevaba fuerza, pero el asno, con el asno era el transporte, ¿verdad? Era el flete, ¿no es cierto? Entonces era el transporte de la mercadería, de lo que hiciera. El hecho es que el enemigo se lleva el asno de los huérfanos.
Entonces, esto es interesante. Usted va a ver que muchas veces, hermano mío, cuando hay problemas en el trabajo, muy posiblemente, yo diría seguro, amén, hay un espíritu de orfandad dando vuelta. Gloria a Dios. Personas que tienen problemas con el trabajo, gloria a Dios. O que no consiguen trabajo, o que pierden el asno, pierden el trabajo y no pueden mantenerlo al trabajo. Y por ahí consiguen y en poquito tiempo otra vez se te llevan el asno. Amén. Dice que al asno, el asno de los huérfanos, el enemigo se lo lleva. Ay, gloria a Dios. Ahora, ¿por qué vemos esto hoy? Que es lo importante, lo que tenemos que entender. Mire, hay distintas situaciones en nuestra vida que se pueden llegar a dar, y esta es una de ellas, en donde a veces nosotros le echamos la culpa a muchas cosas. Y por ahí nos equivocamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos haciendo una mala lectura de lo que nos está ocurriendo, de lo que nos está pasando, y esto es muy importante. Entonces, fíjense, hermano mío, que cuando bajo la unción del Espíritu Santo, nosotros nos reunimos como asamblea del Señor, como iglesia de Jesucristo, como hijos nacidos de nuevo, tenemos Padre, recibimos esa revelación, ahí ya la cosa empieza a cambiar y empezamos a vivir de otra manera. Pero cuando nosotros podemos estar actuando, tal vez no sentirnos, pero actuando de la manera en que puede actuar un huérfano, que siente inseguridad, que se siente solo, ¿verdad? Que justamente obra de este modo. Yo no sé, pero yo te cuento que en mi vida a mí me pasó esto. A mí me pasó esto. Y esto no tiene nada que ver con tener papá biológico o no tener papá biológico. ¿Amén? Pero yo recuerdo que esto era, mi vida era un calco. Mi vida era un calco. ¿Por qué? Y porque el enemigo siempre me robaba el burro. Gloria a Dios. Es tremendo. El enemigo te lo roba. Entonces, de repente vos querés levantar cabeza y por ahí arrancaste y llevas el burrito cargado. Y ¿dónde está? Se lo llevaron, gloria a Dios. Y se lo llevan, pero se lo llevan al huérfano. Esto es muy importante. ¿Por qué se lo roban al huérfano? Porque el huérfano vive sin padre. Entonces no hay quien lo defienda si no está papá. Y si el huérfano no tiene padre, pero no lo sabe, y no tiene una relación con su padre, vive como si no lo tuviese. Y al no tenerlo, y bueno, el enemigo se aprovecha de esa situación y te roba el asno. Uy, gloria a Dios. Mire, hermano, acompáñeme. Gracias, Jesús. Dice la palabra, capítulo 24, libro de Job, versículo 9. Quitan el pecho a los huérfanos. ¿Qué dice que le hacen al huérfano? Estamos hablando de potestades del aire, estamos hablando de entidades espirituales, ¿verdad? Cuando abordamos esta palabra. Y estamos hablando del espíritu de orfandad operando en tal vez un hijo, una hija de Dios, pero no se siente hijo, o no tiene esa relación de hijo, porque no entendió, no comprendió, no se le reveló en su corazón que es hijo o es hija. Entonces no tiene una relación de padre-hijo. Entonces, al no tenerla, el enemigo la identifica y opera sobre esa persona porque su estado es un estado de orfandad. Entonces, al huérfano le quitan el pecho, le quitan la leche materna. Si esto lo traemos a nuestros días, hermano mío, quien hace de nodriza nuestra es la iglesia. La iglesia es la que nos amamanta, la iglesia es la que nos da la leche es la palabra, la leche es la doctrina. Entonces fíjense, por eso que esto es tremendo, cuando hay operando un espíritu de orfandad en un hijo, una hija de Dios, le es muy difícil aceptar la doctrina, porque la desconoce y no la acepta. ¿Por qué? Y porque le quitaron el pecho, le quitaron la doctrina. Entonces,
vive, lleva adelante su vida, no deja de ser salvo. Ojo que no estamos hablando de perder la salvación, ni de que no vamos a ser salvos. No. Salvo sí, amén, pero huérfano. Entonces, ¿qué significa eso? Que el enemigo de nuestra alma, a vos y a mí no nos va a poder hacer perder. Porque vos y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, lo hemos confesado delante de los hombres, nos han confesado delante del Padre, o sea que esto no hay duda. Pero, entonces, ¿qué hace el diablo cuando no se puede llevar al infierno a alguno de nosotros? Y dice, bueno, yo al infierno te voy a poder llevar, pero acá en la tierra te la voy a hacer bien difícil. Entonces, ahí tenemos que despertar nosotros, porque al infierno no vamos a ir. Salvos somos, gloria a Dios. Pero el diablo dice, bueno, está bien, no te llevo conmigo, bueno, yo me voy al agua de azufre, está bien, bárbaro. Pero acá en la tierra te la voy a complicar. Y te la voy a complicar y te voy a sacar canas verdes, como decía mi abuelo. Amén. Una de las maneras en que nos puede complicar la vida es a través de este espíritu. No es un sentimiento, es un espíritu. No es una forma de ser, una forma de actuar, es parte de nuestro carácter. No, es un espíritu. Y yo te lo repito así varias veces para que vos te des cuenta, por si vas identificando alguna de esas situaciones, y en el nombre de Jesús te reveles a que esto siga de esta manera. Porque de eso se trata. Por eso el Señor dice que desde los días de Juan el Bautista, ¿qué significa eso? Desde los días, o sea, de Juan para acá, ¿verdad? Está hablando de aquel que le abrió el camino a Cristo, ¿verdad? A este nuestro sumo sacerdote, este nuevo tiempo, que nos vino a tener un nuevo pacto y mejor pacto. Entonces, desde los días de Juan el Bautista, ¿qué más dice? ¿Se acuerdan de esa palabra? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Violencia espiritual, obviamente, no es con fuerza esto. Pero ¿qué significa violencia espiritual? Que vos recibís la palabra, pero porque la recibís de tu padre. Si vos no tenés padre, muchas veces no podés recibir la palabra. Porque una cosa es lo que dice papá y otra cosa es lo que dice Juan Pérez. Juan Pérez por ahí, sí, macanudo, bárbaro, pero es Juan Pérez, no es papá. La palabra de papá pesa. ¿No están entendiendo esto? Entonces, cuando nosotros tenemos padre, lo escuchamos a nuestro padre y nos tenemos que despertar. Tenemos que despertar de que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hay cosas que tenemos que arrebatar, porque son nuestras. ¿Y qué tenemos que arrebatar? Una cosa que hay que arrebatar es la leche. Decir a que está al lado tuyo, vamos a tomar la leche. Como Piluso, gloria a Dios. Vamos a tomar, claro que hay que tomar la leche. Pero mire. Más no vendría ahora, ¿no? Un baby algo de eso. Pero mire, la leche es la doctrina. Cuando nosotros abordamos las escrituras nos enseñan a vivir. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Ahora fíjense, yo hablaba con una de mis hijas estos días, ¿no? Y coincidíamos en algo que es muy importante. Nosotros aprendemos a través de alguien que nos enseñe, obviamente, ¿verdad? Y alguien que nos instruya, gloria a Dios. Y también aprendemos cuando enseñamos. Esto es importante, ¿no? Bueno, pero no vas a enseñar algo que no sabes, y obviamente, ¿no? Para poder enseñar algo primero tenemos que aprender. Pero enseñando se aprende. Y esto es maravilloso, porque, hermano mío, cuando yo le digo a ustedes, y les estoy enseñando a través de las Escrituras, que necesitamos valorar y recuperar la leche, la doctrina, estoy tomando conciencia yo también. Porque dice la Biblia que el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, ustedes, yo, todos nosotros, tenemos que comprender que a veces nos podemos sentir a veces nos podemos sentir bárbaro, en un nivel alto, fenómeno. Estamos contentos, estamos agradecidos, estamos bendecidos, proclamamos la victoria, vemos la victoria, bárbaro, son etapas hermosas en Cristo, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque, fíjense, ¿qué pasa con alguien que va creciendo?
deja de tomar leche. O seguir tomando la leche. Uno va creciendo, se aparta de la leche. Entonces, en el Señor podemos ir creciendo, podemos ir desarrollándonos y poco a poco nos vamos apartando de la leche. Y apartarse de la leche significa vivir como uno se le da la gana, vivir como uno quiere, vivir como uno piensa. Entonces, esto es bien tremendo porque imagínense, si nosotros venimos de una buena temporada sin Cristo, con una forma de pensar completamente opuesta a cómo piensa el Señor, si nosotros nos apartamos de la doctrina, nos apartamos de la leche, vamos a seguir actuando de la manera que pensábamos antes. Porque si hay algo que nos puede cambiar la manera de pensar es la palabra. El estar en su presencia. El poder estar entre hermanos. Porque esto es muy importante, la comunión con los hermanos. La comunión de los santos es muy importante, hermano. ¿Por qué razón? Y porque, mire, por allí dijo uno que todos somos buenos, pero si nos controlan es mejor. ¿No es cierto? Marchamos mejor. Es muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque estamos en un proceso. Y en esos procesos es para cambiar, para dejar de practicar lo que antes practicábamos, para dejar de hacer lo que antes hacíamos. Y si estamos con un par, ¿verdad? La cosa es mucho mejor. Es mucho mejor. Fíjense, una cosa es, ¿no? Es andar, hacerse la pispereta por ahí por la calle, ¿no? Gloria a Dios. Y otra cosa es con una hermana. Entonces, bueno, ya vos toma conciencia, no, mi hermana me está mirando también, no solamente el Señor, ya no me puedo hacer la pipireta, ya tengo que cambiar mis costumbres de antes, gloria a Dios. Entonces ahora ya la cosa cambia, ¿verdad? O de repente, no sé, vos vas caminando solo por ahí, ay, qué gana de fumar, porque pasó uno que... Ese es un LM, ese es un 4370, sí, ay, que pasás por el kiosco y ve la marquesina, ay, Dios mío. Pero vos estás con tu hermano. Y yo, no, gloria a Dios. Entonces, hay personas que necesitan, y creo que somos todos nosotros, estar en comunión los unos con los otros. Porque marchamos bien con el Señor y juntos marchamos mejor. Amén. Ahora, cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros nos aislamos, es un peligro tremendo. Es un peligro tremendo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a aprovechar esa situación para sembrar pensamientos que no debemos llevar sobre nuestros hombros. Es muy importante esto. Va a empezar a generar actitudes, ¿verdad? Nos va a enviar un espíritu de esto, un espíritu de orfandad. A ver, acompáñeme, mire. ¿Qué versículo le dije que andamos? El 9. Le quitan la doctrina. Ay, Dios mío, por favor. Mire, si nosotros vemos algo aquí, gracias Jesús, versículo 3. Se llevan el asno. ¿Tenemos otra versión? Vamos a buscar otra versión. Gloria a Dios. Fíjense. Gracias Jesús. Ay, qué lindo. Esta me gustó. Gloria a Dios. Le roban los burros a los huérfanos, confiscan el buey de la viuda como prenda por sus deudas, expulsan a los pobres del camino, todos ellos tienen que esconderse. Quedan como burros en el desierto. Van saliendo al desierto, su trabajo de buscar su alimento, el pan para sus hijos. Y fíjate que acá es afectado el huérfano y es afectado su familia. Porque si te roban el asno, te quedas sin trabajo. Y te quedas sin trabajo vos y toda la casa. Entonces afecta a la persona y afecta a los demás. Ellos cortan en el campo la hierba del perverso y recogen las sobras de las viñas de los malos. Mire, ¿cómo termina? ¿A dónde te lleva este espíritu? A la humillación, ¿verdad? Ahí perdiendo la dignidad, poco a poco. Gloria a Dios. Pasan la noche desnudos, sin nada con qué arroparse. No hay cobija para ellos en el frío. Aquí está hablando de cobertura. Entonces, el espíritu de orfandad te aleja de la cobertura, te aleja de la cubierta. Y esto es lo que necesita el enemigo, justamente, para poder
encontrarse con nosotros a solas, sin que tengamos a nuestro Padre cerca. Ay, Señor amado. Empapados con la lluvia de las montañas, a falta de protección se esconden en los peñascos. Los perversos quitan el pecho de sus mamás a los huérfanos y a los pobres les exigen prendas. Esto es tremendo, hermano. Mire lo que dice el versículo 11. Los pobres sacan aceite de los olivos. O sea, ¿qué hacen los pobres? Llevan adelante un trabajo con buenos dividendos, porque están trabajando con el aceite de oliva. Es uno de los aceites más caros. Eso tiene buena ganancia. Y tienen el trabajo de pisar las uvas para hacer el vino. Pero ellos no pueden apagar su sed, no pueden disfrutar. Entonces, mire qué tremendo cómo este espíritu opera sobre una persona y aún puede ser un hijo de Dios. Entonces, esto nosotros tenemos que erradicarlo de nuestra vida. Tenemos que tomar conciencia de esto y en el nombre de Jesús revelarnos de esto y comenzar a tener una relación distinta con nuestro Padre. Una relación de padre a hijo. Ahora, fíjense, acompáñenme, vamos al capítulo 29. Gloria a Dios. El capítulo 29 de Job, el título es Job recuerda su felicidad anterior. Gloria a Dios. Mire, dice el versículo 12. Yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Entonces, mire, si nosotros analizamos lo que estamos compartiendo hoy, vamos a ver que puede estar operando un espíritu de orfandad en nuestra vida, pero Dios es nuestro ayudador. Y si clamamos a Él, Abba Padre, si restauramos nuestra relación con nuestro Padre, Él nos va a ayudar. Entonces, entonces, ¿qué significa esto? Esto lo que significa es que cuando está operando el espíritu de orfandad en alguien, va a pensar que no hay nadie que lo puede ayudar. Y se siente de esa manera, de que nadie lo ayuda, de que nadie lo puede ayudar. No hay nadie que lo ayude. Y si no, no lo ve, ¿verdad? No identifica a aquel que lo puede ayudar. ¿Por qué? Porque está aislado, está solo y siente ese peso de la soledad. Ese es un espíritu, hermano, que tenemos que revelarnos a Él en el nombre de Jesús. Entonces, viendo todo esto, mire, yo creo que, gloria a Dios, el Padre siempre ayuda al Hijo. ¿O no es así? A veces te hacen renegar al Hijo, pero vos lo ayuda igual, porque soy el Padre. El Padre siempre va a ayudar al Hijo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando ese hijo no reconoce al padre, no tiene padre? La cosa se le va a complicar al hijo, porque padre tiene, no es que no tiene, pero no lo reconoce. Entonces, estamos hablando en sentido espiritual, ¿verdad? Y por eso que a veces yo le decía a una hermana el otro día, ¿no? Que una de las cosas que yo pude experimentar en el servicio del Señor, en este lugar que me ocupa, donde Dios me puso, es que muchas veces, no en todas, no en un 100%, pero en muchas oportunidades, uno de los problemas que he tenido con algunos hermanos, sobre todo varones, que tal vez no conocieron a su papá, o porque hay personas que tal vez no conocieron a su papi, o perdieron de temprana edad a su papi, o de repente no lo tienen, no lo han conocido nunca, es que se le hace muy difícil poder tener una relación correcta con el pastor, o sea, conmigo en aquellos momentos, las experiencias que yo mismo tuve con algunos, ¿no? Y es tremendo porque con algunos de ellos lo hemos charlado. Y sabe que hay un común denominador. Cuando yo les mencioné sobre la operación del espíritu de orfandad, se enojaron. ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque muchas veces, si hay falta de humildad en nosotros, nos cuesta reconocer que puede haber un espíritu que nos está poniendo tropiezo. Y hermano, tenemos que entender de que nosotros no somos los superpoderosos. Entonces, el enemigo opera de tal manera que envía espíritus. Entonces,
Y yo me lo imagino ahí en la reunión con sus espíritus, con sus secuaces, ¿no? Y bueno, en donde hay uno que agarró la doctrina, donde hay uno que está creciendo, donde hay uno que se está desarrollando, y bueno, vamos a enviarle, vamos a mandarle mensajeros, porque ya es salvo, y sí, está comprado con la sangre del cordero, ya está, listo, no me lo puedo llevar conmigo al infierno, pero le voy a complicar la vida. Y ustedes saben que es tremendo, ¿no? Tremendo porque, mire, gloria a Dios, si nosotros tuviéramos un papá millonario, ¿a quién no le gustaría? ¿No? Un papá millonario. Podríamos decir que, ¿qué problema vamos a tener si papá tiene de todos los colores? ¿No es cierto? Tendríamos la solución a muchos problemas. Ahora resulta que nosotros tenemos un papá que es el dueño del oro y de la plata y nosotros no nos damos cuenta. Claro, pero él es el dueño del oro y de la plata, él es el dueño, ¿no es cierto? Pero él es nuestro papá. Entonces, ¿no será que tenemos que reconocerlo como padre? ¿Qué le dijo en la parábola del hijo pródigo? ¿Qué le dijo el papá a ese hermano mayor cuando estaba enojado porque estaba haciendo fiesta para que el descarriado que había vuelto? Le dijo, vos siempre estás conmigo y vos sos dueño de todo lo que hay acá. Pero por alguna razón, él no se sentía dueño. Gloria a Dios. Fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Si viene un hijo tuyo y te abre la heladera, de repente, ¿no es cierto? Es tu hijo. ¿Te va a pedir permiso para abrir la heladera? No. Tiene derecho, es un hijo, está en la casa. Gloria a Dios. Entonces, hay derechos que tenemos como hijos que empiezan a activarse en nuestra vida cuando nosotros reconocemos al Padre. Cuando nosotros reconocemos al Padre. Y es importante que nosotros, de alguna manera, vayamos revisando la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Porque, hermano, Él es Padre. Nosotros somos sus hijos. Y un padre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, por supuesto que el que ama disciplina, bárbaro, claro que sí, porque es padre y ama, por supuesto, pero no está disciplinando todos los días. Disciplina cuando hace falta, encausa, corrige, endereza los pasos, totalmente de acuerdo, pero es un padre que ama al hijo o a la hija. Y esa hija o ese hijo tiene que reconocer esa paternidad para poder disfrutar de esos beneficios. ¿Cuántos están entendiendo esto? Pero esto es bien tremendo. Mire, a ver, este versículo, gloria a Dios. Hay un versículo, mira, a ver si lo encontramos. O está en el capítulo 24, a ver. Ay, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Téngame un poquito de paciencia y ya terminamos con esto. Aleluya. Gracias, Jesús. Fíjense, ay, Señor. Versículo 12. Vamos a Nueva Traducción Viviente, capítulo 24, 12. Mire. Los gemidos de los moribundos se elevan desde la ciudad. Los heridos claman por su ayuda. Sin embargo, Dios no hace caso a sus lamentos, porque la gente malvada se rebela contra la luz, se niega a reconocer los caminos de la luz y a permanecer en sus sendas. Entonces, fíjese que la Biblia nos dice que tenemos que tener mucho cuidado con, de repente, envidiar la prosperidad de aquellos que no conocen a Dios. Y la Biblia es categórica aquí, ¿verdad? Y nos dice que la gente que se rebela contra la luz podrán tener alguna que otra bendición, alguna que otra prosperidad, no sé, gloria a Dios. Pero mucho de ellos no es Dios quien se lo da. Amén. Sino que hay otros espíritus en operación, justamente abriéndole paso, abriéndoles camino. Pero no es la prosperidad, no es la bendición, no es la salud que proviene de parte del Señor. Amén. Entonces, una cosa, ¿qué dijo Jesús
cuando se le acercó la mujer sirofenicia. ¿Verdad? Él le dijo que el pan era para los hijos. ¿No es cierto? Y esa mujer se ganó su favor diciéndole, bueno, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de... ¿no? Se ganó de esa manera la aprobación del Señor. Pero es interesante lo que Jesús dijo. El pan es para los hijos. Si vos tenés pan, primero le vas a alimentar a tu hijo. Y después vas a compartir con el necesitado. Pero primero está el hijo. Entonces, eso es muy importante porque quien tiene padre sabe que su papá se preocupa por él. Y sabe que por más que se pasen situaciones difíciles, siempre va a estar papá ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando nos sentimos rechazados? ¿Qué pasa cuando no nos sentimos hijos? ¿Qué pasa cuando no tenemos una buena relación? Esto se tiene que romper, hermano. Esto se tiene que romper. Está bien que la Biblia dice claramente, en lo que de ti dependa, estar en paz con todos. ¿Qué significa esto? Vos podés tener paz, pero si no tenés que tener paz, ¿qué vamos a hacer? No se puede. Bueno, pero en lo que dependa de vos, estar en paz con todos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros de repente podemos tener un problema de ese tipo, no sé, con nuestro padre biológico? Cosa que puede ocurrir. Bueno, bárbaro, gloria a Dios. Si esto ocurre, no tenemos que olvidar que tenemos un Padre eterno. Y no tenemos que olvidar que tenemos un Padre espiritual. Entonces, yo tengo que acudir a mi Padre eterno, yo tengo que acudir a mi Padre espiritual. Entonces, esto es muy importante, porque si no tengo una buena relación con mi Padre espiritual, difícilmente tengo una buena relación con el Padre eterno. Porque el sistema que Dios diseñó para que el creyente crezca, se desarrolle y avance, es justamente eso. Dejó a los ministerios primarios, ¿para qué? Para que justamente asistan, equipen, adoctrinen, preparen, acompañen, aconsejen al pueblo de Dios. Entonces, es cierto que se rompió el velo, tenemos libre acceso, no hace falta que el sacerdote, como pasaba antes en el templo, ¿verdad? O en el tabernáculo, vaya al lugar santo por nosotros. Nosotros tenemos un libre acceso a la presencia de Dios. Nosotros podemos hablar con nuestro Padre eterno, podemos tener una relación con nuestro Padre eterno, pero los principios no cambiaron. Porque si los principios se hubiesen cambiado, no habría más sacerdocio sobre la tierra. Y lo que cambió fue el sacerdocio y la ley, pero sigue habiendo sacerdocio. Con la diferencia que el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo y ese es el sacerdocio del tipo de Melquisedec. Entonces, de la orden de Melquisedec. Entonces, estamos bajo un nuevo sacerdocio, pero sacerdocio al fin. Por eso el Señor tiene sus ministros. Por eso el Señor, en este último tiempo, por eso que en este último tramo de que le queda a la iglesia sobre la tierra, usted va a escuchar hablar mucho de paternidad espiritual. Lamentablemente, es un tema que está algo bastardeado, podríamos decir, ¿no? Porque usted sabe que cuando Dios quiere hacer algo, el enemigo también va a hacer lo contrario. Y vuelvo a repetir el concepto. Si Él no puede hacernos perder la salvación, nos va a querer poner tropiezo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a cerrar con esto, mire. Gracias, Jesús. Ay, ay, ay. Fíjense, usted sabe que leyendo Job, vemos que en un momento sus amigos vinieron a consolarle, ¿no? Vinieron a consolarle a sus amigos y terminó mal con los amigos, ¿no es cierto? Bueno, podemos avanzar en la historia, ver que el trato no fue el mejor para sus amigos, bárbaro, pero hay un principio que necesitamos comprender. El que se siente rechazado se hace rechazable. No es un juego de palabras. Te medite un instante. El que se siente rechazado por la operación de un espíritu de orfandad termina siendo rechazable. Lo termina experimentando. Entonces, qué tremendo esto, ¿no? Porque de repente va a decir, bueno, pues yo soy rechazado, no sé, por X persona, por X denominación, por X, no sé, institución, qué sé yo, no sé. Me siento rechazado por. Pero si eso no se sana en el corazón, si no opera el Espíritu Santo en nuestra vida,
terminamos siendo rechazables en otros ámbitos también, porque está operando ese espíritu en nuestra vida. Y de repente voy a iniciar relaciones y terminan mal, gloria a Dios. No estoy hablando de relaciones sentimentales solamente, sino relaciones de amistad, relaciones de compañerismo, relaciones entre hermanos. Y de repente todo marchaba viento en popa hasta que algo pasó. Y te vas encerrando, el espíritu de orfandad te va encerrando y te vas quedando solito, solita. Y no, porque nadie me entiende, no, yo soy así, yo soy medio raro, ¿vio? Me quedo así. ¿Qué raro? ¿Usted se piensa que el Señor anda buscando raros? No. El Señor agarra a los raros, los sacude, porque son olivo, para que se le caigan las aceitunas, gloria a Dios, para que saque un buen aceite, luego los mete en la prensa y los exprime un poco, gloria a Dios, para que den un buen aceite. Pero no anda buscando raros. Y hay muchos hermanos que dicen, yo soy raro, yo soy así, vio, qué sé yo, gloria a Dios. Una vez uno me dijo, mira, pastor, vos sos familiar, a vos te gusta la familia, yo te veo ahí con el nieto, todo, pero yo no soy así. ¿Y cómo sos? Y yo soy medio solitario, ¿vio? Yo soy así, qué sé yo, a mí no me gusta el ruido, no, gloria. Vos le tenés miedo al ruido, le digo. Vos le tenés miedo al ruido porque desconocés el ruido. O identificás el ruido con algo que irrita. Pero hay ruidos que son hermosos. Hay ruidos que son hermosos. El ruido de los cubiertos cuando la señora está haciendo la cena. El ruido que hacen los chicos cuando están creciendo y vos los ves y te gozás con tu hijo, con tu hija, con tu nieto. Amén. Entonces, hay ruidos que son preciosos. El ruido de la alegría, de la risa. Amén. Ver contento a alguien. Ahora, a veces el que está amargado ve contento a uno y se pone mal, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la solución? ¿Que se amargue el otro o que dejemos de estar amargados nosotros? Tenemos que estar amargados nosotros. Y bueno, ¿pero cómo hago para dejar de estar amargado? Bueno, aquí tenemos, yo creo que la puntita del ovillo. ¿Viste cuando la abuela te ponía con los brazos así? ¿No? Así la abuela, ¿cierto? Ahí me tenía 2 horas ahí con la lana. Y dale, pero si ya está, me decía. Y seguía cogiendo el pullover. Entonces, pero la punta del ovillo está. ¿Y cuál es la punta del ovillo? Que hay espíritus que a veces operan en nuestra vida y no nos advertimos. Uno de ellos es este. Y ese, hermano, es muchas veces identificable. No nos damos cuenta, pero las actitudes que tenemos es porque está operando este espíritu. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. Aleluya, gloria a Dios. Es muy importante esto, Él está aquí. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Si nosotros analizamos un instante la actitud que tuvo este rey del cual vimos al principio de la palabra, vemos que él golpeó con inseguridad. Aleluya. Gloria a Dios. Voy escudriñando esta palabra. Gracias, Jesús. Ve lo que significa 9 veces. Qué tremendo lo que... Vos tenés que escudriñar la palabra, no como hice yo hoy. Vos tenés que escudriñar la palabra con un lápiz y un papel. Gloria a Dios. Porque hay cosas que tenés que anotarla porque se te escapan. Hoy revisé una versión que no recuerdo cuál es. Les prometo que la voy a buscar otra vez. Gloria a Dios. En donde, hablando justamente sobre el huérfano, dice que le quebrantan los brazos. Por Job también. Gloria a Dios. El huérfano tiene quebrantados los huesos o le quebrantan los huesos, los brazos. Y qué tremendo, porque eso tiene que ver con una rotura de hueso, con un brazo, tiene que ver con las obras, ¿verdad? Entonces, cuando este espíritu de orfandad está trabajando, las obras, y obviamente son imperfectas porque hay algo que impide que las obras, ¿no?, sean completadas. Y cuando las obras no están siendo completadas, cuando algo está incompleto, es porque no está terminado. Y fíjense que una de las trampas más grandes de este espíritu es justamente
atacar nuestras obras. Esas obras que llevamos adelante cuando el Señor nos va ministrando, nos va preparando y nos va equipando de tal manera que vayamos adelante haciendo obras que le agradan a Él. Entonces, el que alcanza a agradar a Dios, hermano, ese va a ser bendecido y va a ser bendecido de una manera especial. Gloria a Dios. Él está aquí. Aquí. Mira. Acá me lo encontró mi hermano. A las viudas las despachabas con las manos vacías. Ponele mezquindad, bueno, ya te va a curar, gloria a Dios. Pero quebrantar los brazos a los huérfanos. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Esto tiene que ver con la interferencia de este espíritu al desarrollo de las obras. Y de esta manera muchas obras quedan incompletas. Y a lo mejor empezaste bien, ibas avanzando y algo pasó y te quedaste en el camino. Aleluya. Pero ¿cómo puede ser? Yo quiero terminar este año en victoria. Pero algo, es como que hay una mano negra, pastor. Hay una mano negra que no me deja avanzar. Tal vez estoy a punto de conseguir algo. Ay. Es el espíritu. Es este espíritu. Y dice que de los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos los arrebatan los valientes. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Él está aquí. Aleluya. ¿Qué le parece si oramos, si hablamos con nuestro Dios? Pero ponemos todo el sentido en esa oración. Y comenzamos esa oración como a Él le agrada. Padre nuestro. Aleluya. Papito lindo. Papá. Abba Padre. Gloria a Dios. Tenés que orar de esa manera. Comenzá a buscar tu Padre. Él te está guardando. Él te está esperando. Él espera que vos le hables en una tarde como esta. Y puedes decirle, papito lindo. Papá. Papito. Pero no estoy acostumbrado. No sé, se enojará si yo me dirijo así. No, al contrario. Se va a contentar. Porque Él es Padre. Y espera que sus hijos lo reconozcan como Padre. Aleluya. Vamos a poner bajo nuestros pies, en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu de orfandad en este día. Vamos a golpear con esas saetas la tierra. Vamos, mi hermano. Vamos. Como un ejército en orden. Gloria a Dios. Comenzá a golpear las saetas contra la tierra. No pocas veces, sino que avanzá y golpeá. Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, la victoria sería completa. Y el Señor tiene preparado para este fin de año, sobre la vida de algunos que están aquí en el templo, otros que nos están escuchando por la radio, otros que nos están siguiendo por internet. Tiene una victoria completa preparada el Señor. Golpear. Papá, papito lindo, Padre mío, yo golpeo en fe. Yo te quiero y te creo. Te quiero, te creo y te sigo. Te reconozco como mi Padre. Yo soy hijo. Tú eres mi Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos, mi hermano. Dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia. Y esa violencia tiene que ver con la fe, con la determinación. Vamos que no estás solo, no estás sola. Si el enemigo logró aislarte, logró encerrarte en tus propios pensamientos, es tiempo de rebelarse en el nombre de Jesús. No estás sola, no estás solo, tenés Padre. Amado Señor, gracias por esta tarde, Señor. Gracias por este instante en donde todos estamos comprendiendo en la profundidad de nuestro corazón que no estamos solos, que tenemos Padre. A ti acudimos en este día y recibimos de ti esa liberación. Liberación de ese espíritu de orfandad que nos estaba poniendo tropiezo en nuestra relación contigo, Señor. Ese espíritu de orfandad que estaba poniendo tropiezo en la relación que tenés que tener con tu pastor.
Revelate en el nombre de Jesús. Porque hay padres espirituales que tenés que tener una buena relación con ellos. No importa cómo ha sido tu relación con tu padre biológico. O si tal vez no la tuviste. Pero llegó el momento de reconocer la paternidad del Padre Eterno. Llegó el momento de reconocer una paternidad espiritual. Para decirle a las tinieblas con total autoridad: yo no estoy solo, yo no estoy sola. Tengo Padre, aleluya. El Padre mío está sobre mi vida. El Padre Eterno está sobre mí. Mi Padre espiritual me acompaña, me aconseja, me da la doctrina y yo la recibo. Aleluya. Adorale a nuestro Dios. Aleluya. Y mi Padre me ama. ¿Cómo dijiste? Yo solo sé. Mi Padre me ama. Que yo soy su hijo. Decilo a viva voz. Y Aleluya. Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Recibí ese amor. Recibí el amor del Padre. Aleluya. Para que yo camine. Lo hizo Él. Aleluya. Tu amor venció todo el temor. No tengas tu boca cerrada. Aleluya. Me Glorificale. rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo. ¿Qué sos? Soy hijo de Dios. Aleluya. Abriste Sí, el Señor. mar para que yo camine. Tu amor venció todo el temor. Todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Dice que el diablo en la tentación en el desierto contra nuestro Señor le dijo y se lo repitió: si eres hijo de Dios. Quiso sembrarle duda. Lo mismo hace con nosotros. Vos hijo no, vos hija no. Vos sos huérfano, no tenés padre. Mentira del diablo. Poné bajo tus pies esa mentira. Vos sos hija, vos sos hijo, vos tenés padre y tu Padre te ama. Bendigo a este pueblo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y confío con todo mi corazón, Señor, que esta palabra cobra vida en el corazón de mi hermano y de mi hermana ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Nos tomamos de tu mano, Padre mío, Padre nuestro, nos tomamos de tu mano. Y en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, reprendemos todo espíritu de orfandad en el nombre poderoso de Jesús. Sal de las vidas ahora. Quita tus sucias manos, Satanás. Echamos fuera todo espíritu de orfandad y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que hay libertad en Cristo, porque a libertad nos ha llamado, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Padre mío, gracias por esta tarde. Declaramos victoria. ¿Por qué? Porque somos hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Kevin.